Bueno, pues como ya lo dijo el pastor, estamos en la serie del libro de Gálatas. A mí me toca compartir acerca del capítulo número 2. Esta carta realmente nos anima a seguir experimentando nuestra libertad en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos esta carta, ¿quién pudo sentir la adrenalina, la inconformidad del apóstol Pablo cuando escribió esta carta hace 8 días a través del pastor Natán, mientras él compartía el capítulo 1? Realmente se muestra una indignación por parte del apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Gálatas. Otra de las cartas donde yo en lo personal puedo percibir la molestia del apóstol Pablo acerca de cómo se estaba comportando la iglesia es la primera carta a los Corintios. Realmente nosotros leemos la primera carta a los Corintios y leemos la carta a los Gálatas y bueno, nuestra mente vuela y dice, caramba, qué enojado estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero gracias al Señor que estuvo el apóstol Pablo allí, porque gracias a eso la iglesia se enderezó y gracias a eso ahora nosotros estamos aquí, porque gracias a eso el evangelio se extendió realmente como el Señor Jesucristo lo mandó en Mateo 28 del 18 al 20, a toda criatura por todo el mundo. ¿Sí? Vamos a empezar con la lectura del capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley estoy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es nada más lo que dice el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Ahora vamos a guiarnos versículo por versículo a través de esta carta. Vamos a comenzar con el versículo 1. Después de su conversión, el apóstol Pablo sube a Jerusalén. ¿Alguien recuerda después de cuántos años de su conversión el apóstol Pablo sube por primera vez a Jerusalén? Lo vimos la semana pasada. 3 años después, que estuvo con el apóstol Pedro 15 días. El capítulo 2 comienza con esta expresión: 14 años después subí otra vez a Jerusalén. Si nosotros seguimos la lectura de corrido, podríamos pensar que esta vez sería la segunda vez que el apóstol Pablo sube a Jerusalén. Pero si nosotros estudiamos la carta a los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que son varias ocasiones en las que él sube a Jerusalén, entre la primera vez, que fue a los 3 años de su conversión, y esta vez, que fue a los 14 años de que él se convirtió al Señor. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 11 de la carta a los Hechos, en el versículo 29 y 30, donde el apóstol subió a llevar una ofrenda que recolectó en las demás iglesias para llevarlas a la iglesia de Jerusalén. Tenemos el versículo número 2. A mí me sorprende y me maravilla la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Realmente fue un hombre sometido al Espíritu Santo. Dice la carta a los Hechos en el capítulo 9, donde habla de su conversión, que inmediatamente de que él recibe a Ananías, y Ananías ora por él para recibir la vista, él se da cuenta realmente del llamado de Dios. Inmediatamente él pide ser bautizado. Inmediatamente que él es bautizado, dice: voy a predicar la palabra del Señor, voy realmente a llevar su nombre. En el capítulo 2 encontramos esta palabra: pero subí según una revelación. Fue Dios el que le dijo a Pablo que subiera a Jerusalén a entrevistarse con los líderes judíos. Los líderes judíos no le dijeron: oye, ven para ver qué estás predicando. El apóstol Pablo no dijo: pues voy a subir y les voy a decir. ¿Por qué? Porque pues están llegando rumores de que estoy predicando algo contrario a lo que el Señor me dio. No, aquí vemos que fue Dios el que le dijo a Pablo: sube a Jerusalén, entrevístate con los líderes y diles el mensaje que yo te estoy enviando a llevar a los gentiles, que soy yo. La esencia de este evangelio, de este mensaje, era que tanto a judíos como a gentiles Dios les ofrecía la salvación por la fe, y solamente por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, sin necesidad de las obras de la ley, la circuncisión, ni ninguna otra práctica judaica. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Pablo y que Pablo fue a esparcir, y que luego lo envió a decírselo a las autoridades judías, a los líderes judíos. Fue Dios el que me dio este mensaje. Aquí está. Encontramos en el verso 4
la frase falsos hermanos. Estos falsos hermanos formaban un grupo, estaba formado por un grupo de maestros judíos que se habían convertido al cristianismo, pero afirmaban y enseñaban que así como ellos, los gentiles que se estaban convirtiendo debían cumplir con la ley y todas las ordenanzas que ellos, aparte de la ley, habían impuesto para poder ser judíos, para poder ser cristianos. O sea, lo que ellos aseguraban y lo que ellos decían es que nadie puede ser cristiano a menos que sea primero judío. Porque al practicar la circuncisión en los varones era la marca principal de que ellos pertenecían al pueblo judío. Entonces ellos decían, tú no puedes ser cristiano si primero no eres judío. Y pues nosotros vemos que eso es erróneo. Estos falsos hermanos, también llamados judaizantes en la Escritura, enfrentaban la autoridad del apóstol Pablo acusándolo de inconsecuencia. Lo acusaban de alguien que cambia fácilmente de ideas, porque nosotros recordamos quién fue el apóstol Pablo. Era un fariseo de fariseos, uno que sobrepasaba a todos en su religión en cuanto a las prácticas de la ley. Entonces, ¿cómo de pronto él dice, no, ¿sabes qué? Esto ya no, ahora es esto? Por eso ellos lo acusaban de inconsecuencia. Alguien que cambia constantemente y fácilmente de ideas, ¿sí? Afirmando que por cuanto no había sido uno de los 12, o sea, el grupo cercano del Señor, él no había recibido el conocimiento completo del Evangelio y que no lo había recibido de primera mano, como los otros apóstoles, como Pedro, Juan, por ejemplo, y que la doctrina que se estaba dando a los gentiles era una idea de él. De allí la defensa del apóstol Pablo sobre quién lo llamó al apostolado, lo vimos también la semana pasada, en el capítulo 1, versículo 1, y de quién le dio el mensaje a predicar. También lo vimos en el capítulo 1, verso 11. Pasamos a los versículos del 6 al 10. Aquí encontramos el sometimiento del apóstol Pablo a Dios. Cuando lleguemos al versículo 20, vamos a descubrir que solamente el apóstol Pablo, pudo haber escrito, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, realmente el apóstol Pablo fue el único que pudo haber escrito ser guiado por el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que estuvo guiando al apóstol Pablo y él siempre estuvo dispuesto a obedecerle, no importaba qué era lo que él mandaba. Yo me pregunto, mientras estaba haciendo este estudio, la carta a los Gálatas es una de las cartas que más me apasiona a mí leer, junto con la carta a los Hebreos, la carta a los Romanos y el Evangelio de Juan. Pero de tantas veces que he leído esta carta, nunca me había detenido en este punto. ¿Cuántos de nosotros anhelamos el ministerio y la vida del apóstol Pablo? Señor, úsame, aquí estoy, Señor. ¿Sí? Y al menos yo sí me detengo en ese punto donde el Señor le dice por medio de Ananías, y dile que yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Señor, úsame en todo lo que quieras, pero en eso, así como que allí, sí, realmente la vida del apóstol Pablo y el ministerio del apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros como seguidores del Señor.
Señor, aquí estoy, dispón de mí. ¿Sí? En los versos del 6 al 10, Pablo sube a entrevistarse con los líderes de Jerusalén. Realmente nosotros, la Biblia no nos muestra muchos aspectos en estos versículos. Solamente tenemos, por ejemplo, de que los líderes de Jerusalén estuvieron de acuerdo con la doctrina que estaba impartiendo el apóstol Pablo y le dieron la diestra en señal de compañerismo y en señal de aprobación de que él se fuera a los gentiles, mientras Pedro, Jacobo y los demás iban a los de la circuncisión, a los judíos. ¿Sí? Y aparentemente todo quedó en un feliz acuerdo. Pero llegamos al verso 11, donde encontramos que Pablo confronta a Pedro. Por eso nosotros podemos decir que aparentemente todo quedó en un acuerdo, en un feliz acuerdo. Ok, tú sigue en lo tuyo, nosotros en lo de nosotros. Dios te llamó a los gentiles, Dios me llamó a los judíos, cada quien haciendo la tarea que nos corresponde. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué encontramos aquí en el verso 11 que Pablo confronta a Pedro? En estos versículos encontramos que Pedro, Pablo, algunos judaizantes y algunos cristianos salidos de la gentilidad se reúnen en Antioquía de Siria. Esta ciudad estaba situada a 480 kilómetros de Jerusalén, la cual era considerada como el centro de operaciones del apóstol Pablo. Esta Antioquía es mencionada en Hechos 11:26, pues allí es donde se les llamó a los seguidores del Señor cristianos por primera vez. ¿Cuántos han leído eso? ¿Y cuántos se alegran por ese título? Para todos los seguidores del Señor, el término cristiano, porque hemos aprendido que significa pequeño Cristo. En el verso 11, Pablo dice que la actitud de Pedro para con los gentiles de no comer más con ellos era de condenar. Y me llama la atención ese punto. ¿Por qué no solamente, mira Pedro, eso que estás haciendo está mal? ¿O por qué no, oye Pedro, eso es una falta de respeto? ¿Por qué ya no quieres juntarte con esto? La palabra de Dios dice que su actitud era de condenar. Nada más por estar, mientras elaboraba yo el estudio, viene a mi mente a Pedro y los gentiles en el jijiji, jajaja, y de repente voltea la puerta y entran los que vienen en representación de Jacobo y sienten en su corazón, no te juntes con esa chusma. Y hola compadre, ¿cómo están? Y ya no se juntaba más con ellos. ¿Por qué era de condenar? Esto me lleva a mí al libro de los Hechos, al capítulo 10. Cuando Dios manda al apóstol Pedro con Cornelio a la casa de Cornelio, un gentil. Él tiene una visión, la cual consistía en como un gran lienzo que bajaba del cielo, en el cual venían cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. El apóstol Pedro recibe una instrucción: Pedro, mata y come. Y él responde: no, Señor. Él reconoció que era el Señor el que le hablaba. No, Señor, porque nunca cosa inmunda o común he comido jamás. Y la voz le contesta: lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo o común. Y en el verso 28 de este capítulo 10 de Hechos,
encontramos a quién se refiere la revelación. ¿De quién habla la revelación? De los gentiles. Entonces, el apóstol Pedro dice, no, Señor, porque nunca nada común o inmundo he comido. Cuando Pedro estaba en el jijiji, jajaja, con los gentiles, y llegan los representantes de Jacobo, él decía y afirmaba con su actitud, ustedes siguen siendo comunes o inmundos, o como lo traduce la Biblia al día, inferiores a mí. Por eso su actitud era de condenar. Era de condenar. Luego en el verso 3 encontramos otra palabrita, otro adjetivo calificativo sobre el apóstol Pedro. ¿Cuál es? Hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Realmente una palabra muy fuerte. Alguien que finge cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Alguien falso. ¿Por qué el apóstol Pablo condena la actitud de Pedro y aparte le dice hipócrita? En el verso 9 nosotros encontramos que Pedro fue uno de los que le dio la diestra en señal de compañerismo y en señal de conformidad. Estoy totalmente de acuerdo que Dios te usó a ti para predicarle eso a los gentiles. Y ahora con su actitud, él decía, no, pues nada más te di la mano para que no dijera nada de esto, pero sigo estando en desacuerdo contigo. Algo que el Señor me enseña acerca de este pasaje es que nosotros leemos la primera y la segunda carta del apóstol Pablo y nos damos cuenta de que el apóstol Pedro, no era un hipócrita, pero estaba actuando como un hipócrita. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Por temor. ¿Cuántos de nosotros, por temor al qué dirán, por temor a, y si no me salen bien las cosas y lo hago de esta forma, cuántas veces nosotros actuamos o queremos actuar de la misma forma que que estaba actuando el apóstol Pedro? Gracias a Dios por el apóstol Pablo que estaba ahí y no dejó que el apóstol Pedro se perdiera. Sí, gracias a Dios que nosotros tenemos a nuestros pastores. Como esposos nos tenemos mutuamente. Los jóvenes, gracias a Dios que tienen a sus padres. ¿Para qué? Para que Dios los pueda usar en el momento en que Dios vea que nosotros ya vamos caminando un tanto cuanto chuecos. Gloria al Señor por el apóstol Pablo que estuvo allí y confrontó al apóstol Pedro para hacerlo enderezarse. Leemos su primera y su segunda carta y nos damos cuenta de que realmente sí se logró enderezar el apóstol Pedro. Sí, realmente Dios es maravilloso en la forma de cómo trabaja, aunque a veces nos duele la forma en que nos habla y a veces nos duele la forma en que nos disciplina. Porque imagínense, dice la Escritura aquí en estos versos, que el apóstol Pablo le dijo delante
de todos. La actitud tuya es de condenar, porque eres un hipócrita. Ay, pues nada más vámonos allá a la oficina y ya me lo dice, pastor. Delante de todos. Pero sirvió. Gloria al Señor. Vamos a pasar a los versículos del 15 al 19. ¿Qué papel juega la ley, o sea, los 10 mandamientos, en el cristianismo? Romanos 3:31, en la Biblia al día dice así: quiere decir esto que si nos salvamos por la fe, ya no tenemos que obedecer totalmente la ley de Dios. Esta pregunta se la hace el mismo apóstol Pablo y él mismo contesta: 1000 veces no. Es más, solo se puede obedecer la ley cuando se confía en Cristo. El apóstol Pablo no estaba negando la ley, al igual que el Señor Jesucristo. Recordamos en los evangelios, Él dijo: yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla y a darle su verdadero significado. El apóstol Pablo simplemente estaba diciendo que por cumplir la ley nadie sería salvo. De allí la frase: nosotros no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Nosotros no somos salvos por la ley, pero tenemos que caminar conforme a la ley, dándole su verdadero significado. La ley a la verdad juega un papel muy importante en la vida del creyente. En primer lugar, la ley nos protege del pecado, dándonos normas para nuestra conducta. Porque ¿cómo podemos saber nosotros que estamos mal si la ley no nos dice en qué estamos mal? Porque yo no conocí la codicia, si no fue porque leí que ser codicioso está mal. Hace 8 días también recibimos una instrucción acerca de tenemos que leer. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que tenemos que enderezar. Y eso es un trabajo personal. En segundo lugar, la ley nos convence de pecado, dándonos la oportunidad de pedir el perdón de Dios. Ya el Espíritu nos reveló: no debiste contestar así. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, perdóname. Sí, eso es a lo que nos lleva la ley. En tercer lugar, la ley nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca podemos cumplir los 10 mandamientos a la perfección. Nunca nadie va a haber, nunca nadie ha habido, no hay y nunca nadie va a haber que pueda decir: yo los he cumplido al 100%. Por eso tenemos que apelar a la suficiencia de Cristo, que a través de su Santo Espíritu Él nos ayuda a caminar lo más derecho posible. ¿Sí? Es aquí donde nosotros llegamos al verso 20. Ya no vivo yo. ¿Quién es ese yo en esta frase? Mi ego, mi egocentrismo, el yo quiero, el yo necesito, el yo merezco. El apóstol Pablo, lo comenté hace rato, fue el único que pudo escribir esto. Hay una escena en la película del apóstol Pablo
que esa no está registrada en la Biblia, pero me llama la atención, es un relleno ahí del productor, pero me llama la atención porque el apóstol Pablo recibe la instrucción, bueno, esa sí está, de ir a Roma. Pero resulta de que el emperador en ese tiempo estaba expulsando a todos los judíos de Roma. ¿Cómo vas a ir a Roma? Bueno, el Señor me mandó a Roma. Entonces, una conversación ahí en la película entre Bernabé y Pablo, que Bernabé le estaba animando para salir y predicar en las demás zonas donde no habían predicado, y dice, no, pues que yo tengo que ir a Roma. ¿Cómo a Roma? Sí, el Señor me manda a Roma. ¿Estás loco, Pablo? ¿Cómo a Roma? Sí, el Señor me manda a Roma. Tengo que ir a Roma. ¿Roma? Sí, Roma. O sea, ya no es lo que yo quiero. En la carta de los Hechos, en el último capítulo, en el capítulo 28, encontramos también que un profeta se quita el cinturón y se ata las manos y los pies. Perdón, le quita el cinturón a Pablo y él se ata las manos y los pies. Y dice, así atarán al dueño de este cinturón allá. ¿Aún así quieres ir? Sí, porque el Señor me manda. Cuando se estaba despidiendo, muchos lloraban y le pedían cuándo nos vamos a volver a ver. Él estaba consciente de que de Roma ya no iba a regresar a Jerusalén. Voy, pero ya no voy a regresar. Solamente él pudo haber escrito, ya no vivo yo. Señor, mi vida te pertenece, ¿qué quieres hacer con ella? Yo me analizo a la luz de esta frase y digo, Señor, todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sigue haciendo en mí, sigue trabajando en mí. Y lo que tú tienes dispuesto para mí, bueno, Señor, vamos hacia adelante. La frase "más Cristo vive en mí", también en este verso 20, significa que los planes y los propósitos de Dios deben ser ahora míos. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos del 14 al 15, de la Biblia al día, dice de esta manera: hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, sino porque el amor de Cristo nos domina. Como creemos que Cristo murió por nosotros, debemos creer también que en Él hemos muerto a la vieja vida, al tipo de vida que solíamos llevar. Él murió precisamente para eso, para que los que reciban la vida eterna por medio de Él no vivan más para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos, a Jesucristo. Nos falta mucho, pero hay que seguir adelante. Vamos a terminar con el verso 21. De la versión Biblia al día. A mí me gusta leer mucho esa versión porque, digo yo, más claro ni el agua. Si ya no entiendo con esta versión, de plano, no sé qué el Señor va a hacer conmigo. El verso 21 en la Biblia al día dice: no soy de los que restan importancia a la muerte del Señor Jesucristo. Pues si por la ley nosotros recibimos la justificación, la salvación, por demás murió Cristo. Una paráfrasis de este pasaje, desde mis inicios de mi caminar con el Señor, que por cierto mañana se cumplen 9 años, mi esposa y yo.
Un 29 de marzo nosotros lo tenemos fechado como nuestro nuevo nacimiento en el Señor, cuando nosotros experimentamos nuestra primera verdadera Pascua, nuestra verdadera libertad, de muchas cosas en las que mi esposa y yo, tanto en lo individual como en el matrimonio, como matrimonio, estábamos metidos. Pero mañana es un día muy importante para nosotros en el Señor. Pero esta paráfrasis acerca de este versículo es: si lo que yo considero que está bien para ser salvo y para agradar al Señor me es suficiente para salvación, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue el desperdicio más grande que Dios haya hecho en esta tierra. No le debemos restar importancia, ninguna importancia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La muerte del Señor en la cruz cumplió varios propósitos en toda la creación, incluyéndonos a nosotros como seres humanos. Muchas profecías se cumplieron en la muerte del Señor Jesús, en la resurrección del Señor Jesús, en la ascensión del Señor Jesús, y muchas se van a cumplir cuando Él venga por segunda vez. Quiero compartirles 3 de ellas. La muerte del Señor Jesús, en primer lugar, nos libró de la culpa del pecado. Colosenses 2:14 dice que el acta de decretos que había en nuestra contra fue anulada y clavada en la cruz. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Él nos libró de la culpa del pecado. Yo recibí al Señor Jesús en mi corazón a la edad de 32 años. O sea que 32 años de mi vida al menos yo ya no los cuento, porque Dios me dice, han quedado borrados. En segundo lugar, la muerte del Señor Jesucristo nos libró del poder del pecado. Y este sí se los voy a dejar de tarea. Segunda a los Corintios, esa es Romanos 6, del 9 al 18. Dios nos libró a través de la muerte del Señor Jesucristo del poder del pecado. Romanos 6, del 9 al 18. Porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Porque ustedes deciden de quién estar esclavizados. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, a menos que yo le diga, aquí estoy. La tentación siempre va a estar. Siempre vamos a tener tentaciones de mucha índole. Pero ya no nos puede esclavizar si nosotros vivimos de la mano del Señor. En tercer lugar, la muerte del Señor Jesucristo nos libró de la presencia del pecado. Aunque esto lo veremos reflejado hasta que Él venga por su iglesia, ya sea que estemos muertos, o sea que ya estemos 3 metros bajo tierra, ya sea que estemos vivos y nos encontremos con Él en el aire. Este cuerpo va a ser dejado y recibiremos un cuerpo glorificado que ya no tendrá pecado, por lo consiguiente ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento. También eso ya lo consiguió el Señor, aunque eso no lo tenemos, nosotros por fe andamos conscientes de que lo vamos a recibir. No debemos restar importancia al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros restar importancia a ese sacrificio? Muchos lo hacen tratando de ganar la salvación por medio de ritos, liturgias, tradiciones, sacrificios humanos y demás sacramentos, negándole
la importancia que el sacrificio de Cristo Jesús tiene. Pero nosotros, ¿cómo le restamos importancia? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, le restamos importancia a ese sacrificio cuando decimos, no puedo dejar de hacer esto. Dios ya me dijo, pero no puedo. Romanos 6 nos dice que si el poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos está dentro de mí, yo viviré. El poder que levantó de los muertos al Señor Jesucristo está dentro de mí y dentro de cada uno de los que hemos creído. ¿Vamos a batallar? Sí, porque la carne es débil. Pero no podemos vivir en una constante derrota ante la tentación y ante el pecado. Así es. Porque si no, nosotros le restamos importancia a ese sacrificio. Así es. El Señor Jesucristo en Juan 10:10 dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y no habla de situaciones adversas como el que estás pasando una dificultad económica. No. Nosotros vivimos una vida abundante cuando nosotros nos levantamos y peleamos contra el pecado para matar al yo. Al yo. Señor, ayúdame por favor, porque tú sabes, yo con esto realmente solo no puedo, pero si tú me ayudas, voy a llegar a la otra orilla. La carta a los Gálatas nos muestra la forma de vivir de manera que le podamos decir a nuestro Padre, valió la pena lo que pagaste por mi libertad.